Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, Ira. Hola, bien. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación y hoy sí les voy a contar una historia, Nico. Ok, entonces vamos a ir a un lugar antiguo. Eh, un lugar, según esto, donde se hacía un culto que fue construido aparentemente desde la antigua historia sumeria, donde el antiguo Imperio Otomano, que es todo el territorio árabe, ejercía un poder. Ellos crecieron en el antiguo imperio sumerio. Y hay un lugar donde se realizaba un culto al dios Nana. Y este lugar fue construido por Ur-Nammu, destruido por elamitas y reconstruido aparentemente por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Descubierto en 1850 por los occidentales, que luego como sabemos que toda esta historia a los occidentales se nos ha manipulado mucho, es un lugar perteneciente hoy a la nación de Irak que se llama Sigurat, donde aparentemente es la primera, aparentemente, puerta estelar desde aquellos tiempos y que se supone que sigue funcionando hasta el día de hoy. Se dice que cuando fue la guerra del Golfo, Estados Unidos quería llegar a Sigurat y tomar ese lugar, porque desde 1850 y en los 20, Estados Unidos e Inglaterra han querido estudiar y tener control de ese lugar. Saddam Hussein lo había reconstruido y lo había puesto de una forma invisible hacia muchas cuestiones de Occidente. Sin embargo, en la guerra del Golfo quisieron tomar ese lugar y en la búsqueda de tomarlo ahí cayeron dos bombas que aparentemente, siendo una puerta estelar, solamente el exterior o la barda que cubre el perímetro fue dañada. Pero aparentemente ni Estados Unidos, ni los ingleses, ni ningún occidental ha podido tomar el control de ese lugar. Vamos ahí y me dicen cómo lo ven física y energéticamente los dos, cada uno llegando por un lugar distinto. Nico, ¿cómo lo ves? ¿Me escuchas? ¿Sí? Yo lo percibo en este momento como bastante abandonado. Uh-huh. Es como si, incluso como si lo hubieran cerrado o puesto adentro de un espacio y estuviera ahí como abandonado, como si tuviera tiempo en que no se utiliza su propósito para lo que es. Eh,
observo como cierta radiación, Ujú, como si el lugar lanzara distintas ondas de radiación o de energía cada cierto tiempo, ujú. y esta energía se percibe como la ola que deja otro espacio, no sé cómo explicar, haz de cuenta, es como si se sintiera que esta energía que sale del centro de esta cosa no sea de aquí, Ok. como si saliera una energía de ese espacio y hay alguna parte que se distribuye. Observa esa energía que sale hacia dónde se dirige y observa todo el pueblo árabe que está alrededor, bueno, no está cerca de nada, está en el desierto, pero por ejemplo los iraquíes, eh, los todos los que están ahí, ¿cómo lo toman? Iba a decir algo, pero los palestinos y todo eso, los egipcios, todo lo que corresponde a ese territorio. Fede, ¿cómo ves tú? Mm, Bueno, yo veía el mismo abandono que ve Nico a nivel físico, pero em, yo sentía mientras iba percibiendo el lugar que hay un lugar anterior a este que estaba en conexión con este y que ese sí está realmente abandonado, ni siquiera conocido. Está como en forma de ruinas en una jungla, en una selva. Percibo como una locación como cercana, es como norte de Europa, pero la zona más, como si fuera una zona norte de Dinamarca, un lugar por esa zona ahí, porque es como un espacio grande, que no hay mucha selva en esos espacios, pero es como una reserva o algo así, en el que quedó como olvidado ese lugar y solamente quedan unas ruinas aparentemente de piedras comunes, pero percibo que tienen conexión como son tres puntos. El primero era este abandonado, el segundo es este portal, em, que percibo que todavía tiene actividad, pero más bien de entrada que de salida. O sea, nosotros desde acá, desde la Tierra, no lo podemos usar para viajar, sino que siempre veo entrada desde otros lugares. Ujú, Y hay otro punto que también lo veo dañado, que está como si fuera en el sur de África y tiene mucho que ver con la parte de oro de África, con la parte de ese anclaje del mineral del territorio. Lo que percibo del portal primero es que es una forma rectangular, el de este acá, el que estamos viendo, a partir del cual conecté, es como una forma espiralada, y el tercero es un círculo perfecto, como si fuera con unos bordes de oro. ujú. Los tres están parcialmente dañados, por eso también las irregularidades en su función. Ok. ¿Qué fue lo que los dañó y cuál era su función originaria por la cual fueron creados? Nico, ¿Me escuchas? ¿sí? Mira, yo observo cómo esta energía proveniente de esta zona como la puerta, ha afectado de alguna forma a nivel energético a las personas que crecen alrededor de esta zona, porque es como si la zona misma se cargara de esta energía que sale de la puerta. Y haz de cuenta que es una energía que es como enervante, digámoslo así, y que es propensa a crear muchísimas alucinaciones. Ujú.
porque es como si se cargara la Tierra de un tipo de químico interestelar o algo así, Ujú. que termina como por afectar un poco la forma del pensamiento de las personas que se encuentran alrededor de esta zona. Y ha pasado a lo largo de la historia, porque es como de esta zona del mundo de donde han salido muchísimas creencias a partir de alucinaciones que se dieron hace mucho tiempo, pero que son repetitivas a la actualidad. O sea, lo que alguien alucinó en este lugar hace cerca de 2000 años, 3000 años, lo siguen como alucinando o viendo de alguna manera también a causa de la carga química del espacio. Y de alguna forma altera también las percepciones que tienen entre el amor y el odio, como si el espacio no permite los opuestos duales del amor y el odio, pero sí permite como la fase interna de la poco antes de la dualidad. O sea, es como, incluso es más peligroso porque no termina estar ni de un lado ni del otro, sino siempre mezclado. Ok, observa de dónde viene toda esta energía que sale de este portal, que son esos como químicos externos que se están recibiendo de otro lugar, que vamos a ver cuál es. Fede. Bueno, lo que veo es primero de la destrucción parcial de este primero, ¿De o sea, Sigurat? de que no del primer punto que veía como al norte de Dinamarca, Ajá. es que se quiso mover el portal intencionalmente. Ujú, Pero al querer mover, y acá no percibo humanos, percibo unas especies muy relacionadas con los sumerios, ujú, que eran estos gigantes que ellos muchas veces representaban en sus gráficos, ujú, unos seres muy altos, con cabezas grandes, ujú, cuerpos muy alargados, en una tonalidad como azulina, como oscura, la piel. ujú, em, y ellos eran como los que mantenían estos portales en funcionamiento. ¿Qué sucede? En la mudanza hubo una parte que no se pudo terminar de mudar porque yo percibo el posterior exilio de estos seres. ujú, Porque es como si en un momento el mismo territorio, que es ese punto en el que comenzamos, Sigurat, eh, comienza a ser agredido por otro tipo de seres, y acá percibo como unas especies de grillos, que fue como una invasión a ese espacio para correr a estos seres gigantes. Em, es como si fuera que hubo un momento en el que se transforma esto como en muy hostil para estos seres. Entonces se mueven, y al moverse, parte de las construcciones que permitían la apertura de portales en la Tierra se modificó y ya no cumplieron la función. Yo percibo un grado y una latitud, que es latitud 112 grado 9, que era un punto en donde comenzaba esa apertura, y es como si tenían que estar equidistantes los portales, no importaba en qué punto de la Tierra estén, pero sí que respeten los grados y las distancias. Entonces, cuando mudaban, lo que hacían era modificar el sistema de coordenadas de todos los portales para que vuelvan a funcionar en otros puntos de la Tierra.
Estas formas como tales, o sea, como portales energéticos, como entradas y salidas de la Tierra, comenzaron a dejar de funcionar ya con el exilio de estos seres hace muchísimo tiempo, o sea, percibo que es anterior anterior incluso a los datos que se conocen como el pueblo de Siria, digamos. O sea, es como mucho, de los sumerios, digo, o sea, es como mucho antes que los sumerios. Hasta esa época todavía seguían seres como estos. Ujú. O sea, en esa época había seres gigantes que transitaban aparentemente por la Tierra y que podían venir de otro espacio y podían ir a otro espacio a través de estos portales. ¿Es así? Sí, ellos eran parte de la Tierra. Ok. Observa cuántos portales había y por qué querían mudar ese portal. ¿Qué era lo que sucedía? Busca a alguien con quien pueda hablar de los que están ahí. Nicolás, ¿Me escuchas, Cira? ¿sí? La primera sensación es bastante densa. Cuando me acerco hacia la puerta es como si empezaran a girar distintos discos que van como aperturando el portal o la conexión. Cuando cruzo, te digo que la gravedad es como 10 veces más pesada que en la Tierra. Ujú. No necesariamente es tan física como la Tierra, pero la gravedad sí ejerce de cierta forma un tipo de presión ante los cuerpos que tienen composición aquí. Y su composición es ligeramente diferente, pero visualmente muy similar. Es como si tuvieran cuerpos, pero en realidad se manejan como en estelas de onda, muy similar a la que la puerta transmite. Estoy en un espacio que no tiene luz natural de iluminación. Es como si artificialmente a través de muchas rocas que se encuentran por todo el espacio se iluminan. Y observo a unos seres así como forma de... Es que son como unos perros, no perros, pero son como muy peludos, así con rostros caninos, que están así observando y tienen así unos cabellos morados sobre la cara, ¿Cómo se llaman esos seres? como los seto. Los Seto. ¿Eso es la especie de ellos? Sí, como su especie, los seto. Ok. Entonces, su ambiente es mucho más denso que el de nosotros en ese momento y en este momento. Sí, sí, todo el tiempo, pero tiene que ver con su gravedad. Ok. ¿Qué es estos productos que van, o esta química o esta sensación que van desprendiendo y que van enviando hacia ese portal? Fede. Hmm. Acá está uno de los seres, son tres los que están moviendo los portales. Ajá, son tres. Y hay uno que está ahí que es como el que dirige el movimiento que se llama Ukuru. Ukuru. Ok. Fede, ¿me permites hablar con Ukuru? Sí, Ok. Ukuru. me temo que esto va a fallar ¿Por qué? porque estamos moviendo, pero se está haciendo cada vez más pesado. ¿Y a qué se debe que sea más pesado? Mm. La gravedad de la Tierra en este momento se está modificando. Ujú.
hay unos ciertos cambios con respecto al eje, a las formas de movimiento. Ujú. En este momento, la Tierra es como una forma de esponja. Ok. Tiene muchos laberintos, muchos espacios con agujeros, partes sólidas y partes vacías. Ujú. En esta forma de la Tierra es muy simple generar movimientos que permitan geometrías de apertura y cierre hacia otras dimensiones. Pero este cambio de gravedad está haciendo que materia que no pertenece aquí comience por magnetismo a rellenar espacios vacíos importantes que mantienen una densificación menor. Creo que la Tierra se va a empezar a volver pesada a partir de aquí. Ok. Y mi cuerpo no resiste eso. Estamos moviendo lo más rápido que podemos para que puedan entrar otros seres a retirar esas densidades, pero creo que no lo lograremos. Ok. ¿Por qué la Tierra está cambiando? ¿Es de una forma natural? ¿Cómo es el cambio que se ha dado y por qué decidieron mover estos portales? No, en este momento en el que estoy acá, Ujú. se ha plantado una Ujú. forma que está continua en la Tierra, que es un satélite que hoy ustedes conocen como su único satélite natural. Ah. Cuando se planta en ese espacio, comienza a venir materia de otros lugares del universo, como si fuera un gran imán densificador. Esto pesa, aturde, altera el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso es muy delgado, es muy fino. No tenemos cerebros tan gordos y grandes como los de ustedes. Y eso hace que nuestra masa encefálica se apriete, que nuestros sistemas de líquidos y de formas en el cuerpo comiencen a cambiar. Y no podremos resistir mucho a esta transformación. No es natural, está provocada. Ok. Dime, ¿cómo llegó ese satélite o esa luna ahí? ¿Cómo fue que llegó? ¿Y cómo fue que empezó a entrar en la misma órbita de la Tierra? Cuéntame cómo lo vieron ustedes, Ukuru. Pasó por uno de los espacios vacíos de la Tierra. ¿Tú me escuchas, Ira? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, Tengo las, tengo la sensación de escucharte como con retraso, Ajá. pero ya, haz de cuenta que es esta sociedad como, como que se estimuló con nuestra aparición o nuestra llegada, como si volviera algún tipo de propósito al haber tránsito de la Tierra hacia allá, como si el protocolo es diferente cuando vienen de aquel lado o cuando vamos hacia allá. O- Es como si hay una parte de estos seres que se posicionan como a recibirme como si fueran algún tipo de organizadores o de anfitriones
y otros que se quedan en las aperturas del portal, porque es como si nuestra apertura hubiera dado oportunidad de que salieran cosas hacia la Tierra que tenía tiempo, que el espacio no permitía que saliera más allá del residuo energético. Es como si nuestra conexión hubiera estimulado el portal. Ok, ahorita vemos cómo. Muévete de ahí para acabar de hablar con este ser. Sí. Ok. Ukuru. Cuando este satélite cruza un espacio de la Tierra, no tiene ese tamaño, ni esa dimensión, ni esa masa. Ujú. Es una cosa que crece desalineadamente. Es algo Ujú. que roba estructuras energéticas del espacio. Por ende, la Tierra, como está ahora, no presenta ninguna forma de deuda con nada. Este coso, este artefacto que atraviesa este espacio, que es un agujero de la propia Tierra, Ujú. lo atraviesa y se posiciona en contraposición a su cuerpo y comienza a jalar y a absorber materia de otros puntos de la galaxia hacia aquí y los hace colisionar y empezar a rellenar espacios vacíos. Eso comienza a hacer que la Tierra comience a pesar cada vez más, porque la llegada de los nuevos seres como sus cuerpos necesitan un suelo un poco diferente, como más denso que el nuestro. Esto hace que se altere la masa terrestre de lo que conocemos nosotros, pero la Tierra comienza a generar deuda con todo el universo porque ha robado una parte de cada espacio, de cada estrella, de cada planeta. Su cuerpo es una conjunción de múltiples ADNs, pero no solamente ustedes, la Tierra también, pero son formas tomadas por la fuerza, no son formas que naturalmente se quisieron adherir a ella, y por eso es que la Tierra se transforma en una forma que necesita comenzar a devolver los pedazos que no le pertenecen al universo. En este momento la Tierra está haciendo ciertos desprendimientos para intentar comenzar a regresar a este punto de no densificación. Pero esa cosa ahí puesta, Ustedes por cuando... alguna razón modifica la estructura natural Ok, de la voluntad. ok, de la voluntad. Dices, estos portales tienen que moverse de lugar cada cierto tiempo por la misma forma en que la Tierra va transformándose. Pero entonces, ahora con esto que llegó, ¿cómo cambia la frecuencia? ¿Cómo cambia la vibración de la misma Tierra que no permite que esta forma en que ustedes naturalmente iban moviendo sus portales, iban moviendo toda la vida aparentemente natural, creo yo, no sé, ya me lo dirás, cómo va modificando toda esta forma, cómo se va densificando, cómo cambia su frecuencia, cómo lo perciben ustedes? El ritmo es muy acelerado y lo que cambia la frecuencia es que trae y atrae
porciones de cosas que no son compatibles y para poder empezar a coincidir y a empatar y a que eso no esté siendo un choque eléctrico continuo, porque es como si usted trajera una masa que tiene una cierta cantidad de voltios Ujú. con otra masa que tiene otro tipo de voltaje y se unen y comienzan a generar un cortocircuito interno. Para que eso no suceda y que la Tierra no esté continuamente electrificada, la propia Tierra comienza a cambiar su morfología para transformar su voltaje. Y ahí es cuando comienza a bajar, comienza a descargar su potencial, comienza a disminuir la frecuencia a la que la Tierra funcionaba era a una frecuencia muy liviana, 23.000 millones de hertz negativos. La Tierra comienza a recibir hertz positivos muy prontamente y de una forma abrupta. Hace que su masa se descontrole, comienza a formar una estructura amorfa, sin capacidad de control de su giro, de su movimiento, de su ritmo. Ese descontrol comienza a hacer que todos los seres que habitan en este espacio tengan que avanzar a un ritmo muy acelerado, también a una densificación. Sus cuerpos son una raza densificada anterior. Originalmente su cuerpo era muy esbelto, muy alto, mucho menos comprimido, más fino, con menos carne, con más sutileza, con más energía. Su forma a partir de ahí comienza también a acoplar formas de otros ADNs para poder sobrevivir a los cambios que la Tierra imprimía en ese momento hacia sus habitantes. Al ir mutando, pudieron ir sobreviviendo a este cambio. Muchos otros seres decidimos simplemente irnos, retirarnos. Siempre observamos la tierra, siempre observamos nuestra casa, pero ya no pudimos convivir de par en par con ustedes. Su densificación no nos permitió volver. Nuestra estructura energética es incompatible. Solamente podemos viajar energéticamente a algunos puntos por nuestra misma hermandad de territorio, por la poca porción de tierra real que queda aquí, porque el resto son planetas distintos, estrellas distintas. Pero la Tierra y ustedes mismos siguen viajando para encontrar una conciencia para salir de esta manipulación que los volvió de alguna forma ladrones de hábitos, de energías y de formas de otros puntos del universo. Nosotros también formamos parte de esa tierra. Quisiéramos volver. Déjame con Federica. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, Ok. bien.
Ok, desconecta y espérame ahí, porque Nico, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Haz de cuenta, Ira, que en el momento en que yo atravieso el portal, ¿me escuchas? Sí, sí. A pesar de atravesar de una forma sutil, porque obviamente no estoy atravesando con mi cuerpo físico, mi reacción o mi estructura energética es como si iluminara toda la otra parte donde estoy apareciendo. Y es como si todo comenzara, o sea, como si tomaran sus posiciones, como si se pusieran en donde tienen que estar para que se dé esta transición. Es como si esta es la forma en que se recibía a los habitantes de la Tierra cuando visitaban estos espacios. Se percibe que a pesar de la gravedad, Ira, los cuerpos más físicos no la sienten tan pesada y hay como cierta claridad que se le da a la mente a partir de la resonancia de la puerta una vez al cruzar. Y haz de cuenta que cuando cruzo se abre esta cosa y es como si hubiera una racha de más energía que saliera también en el momento en que estoy conectando con la puerta. Te digo que hubo dos seres que se pusieron de lado a lado como si me esperaran como un tipo anfitriones. ¿Quiénes eran? Están aquí, pero son como lo que para nosotros se equivaldría a la seguridad de la puerta de su lado. Ujú. Y ¿Cómo, hay seres con mayor rango. cómo son esos seres? Te digo Morfológicos. que son así como caninos, peludos, altos, como si fueran humanoides caninos, Ok, perros, como algo así. ok. ¿Sabes a quién me recuerda mucho? ¿A quién? Al dios egipcio de Anubis, como si fuera una raza así Ok. de ese Vamos, tipo. vamos adelante y entonces observa qué más hay. Observa, o sea, dime quiénes son los que están como de más alto rango, qué son. Veme describiendo según cómo vayas avanzando. Sí, al principio se encuentran estos como que son como oficiales o seguridades, que son como estatuas en realidad. Ujú, Observan mi movimiento, pero no intervienen conmigo. ujú, Y muy al fondo lo que yo observo es como la fuente de la vibración, Ira, que es como una pirámide grande de cristal rojo. En ujú, esta pirámide grande de cristal rojo, dentro hay como cuatro seres que están como momificados, abrazados de los hombros, y cuando se deshace su momificación o se deshace así en polvo los cuatro, se levanta uno como estos caninos muy grande, eh, y es como si él fuera el que dictamina que sigue, no tanto el líder, sino el que dice, por aquí tenemos que avanzar. ¿cómo se llama ese ser? Unca, U- unca, Unca. unca. Pero lo Un, hace como si ladrara incluso. ok, Unca. ¿Me permites hablar con Unca? ¿Sí? Unca. Humanos. Y llegaron por su cuenta. ¿Es bueno o malo o qué? Solo tenía mucho que no sucedía. ¿Por qué? Todo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Se prohibió, se prohibió la intervención. O sea, ¿se prohibió que ustedes fueran del otro lado o que nosotros viniéramos a este lado? Ambos. ¿Por qué? ¿Quién lo prohibió? Ambos líderes. ¿Quién El líder es, humano ujú, y nuestro líder. quién es el líder humano que lo prohibió? En su momento fue un rey. ¿Cómo se Uno que llamaba? portaba los cristales rojos en su cabeza. Ujú. ¿Y en tu lado? Mi antecesor. ¿Cómo se llamaba? Neko. Nick. Ok, ¿y por qué decidieron cerrar esta puerta aparentemente? La influencia que tiene mi espacio en tu espacio Ujú. es lo que se entendería como influencia en tu mente, influencia diabólica. Mm.
¿Por qué? Porque nosotros vendríamos siendo para lo que ustedes conciben un infierno o un inframundo. Ujú. ¿Y cómo fue que se pusieron de acuerdo y cómo es que este inframundo se conectaba y qué era lo que ustedes hacían de este lado del portal? Otorgábamos una muerte diferente hasta ciertas personas, aquellas que habían de alguna forma ubicado el potencial de la puerta, aquellas que la sabían abrir por su cuenta, y aquellas se conectaban telepáticamente con esta. Una vez que hacían la conexión, el momento en que dejaban su cuerpo eran recolectados por nosotros, traídos aquí, a comenzar a evolucionar, a cambiar, a convertirse uno de nosotros, un cuidador de un portal. ¿Y para qué? El portal siempre tiene que tener energía a su alrededor que lo cuide. ¿Pero por qué hay que cuidarlo? Por la incompatibilidad actual de mis acciones con tus acciones humanas. Nuestros sistemas morales son muy diferentes y dentro de esta promesa de no intervención está la incapacidad que nos toca a nosotros de poder estimularlos para cambiar sus acciones, mover sus acciones. Ok, ¿cómo es el estímulo y qué acciones son las que aparentemente nosotros deberíamos de modificar? El estímulo es completamente sensorial sexual y esta vibración despierta en el cerebro una zona neuronal que dictamina o que se expande con respecto a ser un dictador, ser un tirano o ser un gobernante absoluto. Ujú. ¿Y por qué eso se manifiesta en este lado del portal? ¿Qué se manifiesta de tu lado del portal? El intercambio era completamente para ustedes físico, para nosotros energético. Ujú. El portal estimula la destrucción, el horror, el cambio en las emociones positivas a negativas. Y, Crea una influencia de destrucción en los lugares que se encuentran a su alrededor. ujú. ¿Y eso para qué le servía a las personas que estaban de este lado de la Tierra? Para consolidar sus sistemas de poder, hacer que sus soldados fueran implacables, completamente decididos a tomar lo que les tocaba o destruir aquello que necesitaban destruir. Les daba la eliminación emocional, les otorgaba una mente fría. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha querido destruir este portal y se ha mantenido? ¿Y por qué las naciones, ahora como Estados Unidos y como Inglaterra, han querido entrar aquí y aparentemente algo pasa que no pueden concretar el paso? Si la fuente del portal está cerrada de nuestro lado, la desolación de la desconexión humana también nos hizo darnos cuenta de nuestra adicción ante su vida. Es como si estuviéramos en abstinencia. Ujú. En realidad es complicado intentar nuevamente convivir con la energía humana. Su sola aparición en este espacio alteró a todos los habitantes de mi reino, ¿Cómo los alteró? porque los está haciendo nervioso. Desean comerlos, desean comer al chico. Ujú. ¿Y por qué desean comer? Porque están viendo su alimento.
Ok. ¿Y de qué se alimentaban antes? de humanos, de Pero, las esencias de los humanos que morían. ujú. Y ahora con esta situación que está pasando en Medio Oriente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La muerte sigue accediendo a nosotros así como nuestra energía accede a ustedes como una onda. Solamente adquirimos lo mínimo, ya que ni siquiera es ofrendada hacia nosotros. Simplemente llega el polvo y eso nos es suficiente por ahora. ¿Quién ha creado ese portal? Se creó al mismo tiempo en ambas dimensiones paralelas, Ujú. mientras de nuestro espacio mi antecesor concluía las proporciones energéticas para poder conectar con una fisicalidad en tu espacio. Tus ancestros, los reyes antiguos de esta zona, buscaban la forma de alterar la realidad y moverse hacia otros sistemas. Cuando en ambos lugares fue puesta la puerta y la última piedra, esta se abrió. Ok. Este se abrió y con qué energía se abrió. Con la energía de cada uno, de nuestra parte destrucción, de su parte hambre de conocimiento. Entonces la ambición y la destrucción se volvió ese portal. Así es. De alguna forma nuestro espacio, nuestra vida, es el opuesto espejo a la de ustedes. Suponemos que somos una versión paralela. Ujú. Este portal no te lleva a ningún lugar físico. Te mueve entre dimensiones, entre los tiempos y entre las distintas frecuencias de la realidad. Entonces, si te mueve en dimensiones, tiempos y realidades, em, bueno, al final de cuentas, el tiempo es una construcción de estos planos. Sí, claro. Entonces, es una manipulación. ¿Qué se siente? Y que Entonces, poco rechazan. ok, entonces en esta parte, la manipulación que nosotros vivimos aquí, ustedes la viven allá. O sea, la manipulación al final está en dos vías, tanto para nosotros como para ustedes. Te digo que somos una versión paralela. Compartimos muchas características, así es. Entonces, al final, ¿quién en realidad está al mando de todo esto para ustedes? Sobre el pueblo, sobre nuestra raza, se ejerce la creencia y la devoción a un satélite. Ujú. Es un compañero de nuestro espacio y ¿Quién todas las es? inspiraciones vienen de la creencia proveniente a este ser, pero hace mucho, mucho tiempo que mi pueblo no lo menciona. Es como si lo hubiéramos olvidado. ¿Qué satélite es? El satélite Cesaturo, Sexaturo, Sexaturo. ¿En dónde se encuentra? está en la octava posición después de nuestro espacio. Ok. Ok. ¿Algo más que nos quieras decir? No lo cierres. No cierres el portal. ¿Por qué?
porque este intercambio está siendo muy provechoso ¿Para qué? para reconectar con tu espacio. Si tú te das cuenta en lo que somos ahora los humanos, yo creo que preferirías que permanezca cerrado. Desconecta, Nico, desconecta. Regresamos y anulamos cualquier tipo de apertura. Eliminamos cualquier residuo energético y transformamos nuestra frecuencia y vibración y nos movemos. Hacemos un salto y salimos de ahí sin estructura, sin forma y sin recuerdo de ese lugar para ellos. 1, 2, 3. ¿Cómo te sientes? Bien, ligero. Quiero que limpies cualquier residuo energético que hubiese quedado. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, de alguna forma sentía que este ser estaba como muy confundido, con mucho miedo y que de Sí. alguna forma veía desde una perspectiva muy limitada lo que te quería expresar. Es como si él veía la historia desde la espalda, como si no podía mirarla, solo sentir así por atrás. Ok. Nico, quiero que vayas a la forma en que ellos, los que habitaron ahí, fueron buscando esta forma de comunicación de la cual él nos hablaba, para buscar en realidad qué era lo que estaban buscando en ese entonces. Y Fede, ¿cómo ves esta parte de este ser, Ukuru, cuando ellos van transformando su vibración para salir? ¿Cómo es que salen de este espacio? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? Nico. Yo lo que observo, Ira, son unas civilizaciones antiguas Uh-huh, de nuestro planeta uh-huh, que en esta zona empezaron a detectar distintos espejismos y apariciones. Es como si en esta zona hubiera una rasgadura un poco más amplia de lo que conocemos como el velo entre dimensiones, uh-huh, y en ciertos momentos específicos, a través de la posición de ciertos planetas, era como posible visualizar distintas cosas que había entre el espacio y la Tierra, em, o dentro de la misma Tierra, que les permitía observar como otro tipo de frecuencia, otro tipo de comunicación o existencia. uh-huh. Pero no había control sobre esto, eran como espejismos, eran como imágenes que se veían una vez cada generación o dos veces cada generación, Uh-huh. hasta que los humanos de esta zona propusieron adentrarse como en el estudio de las cuestiones físicas que pudieran acomodar a que este fenómeno tuviera como más control, porque aparte ya deseaban la conexión, porque ya existían bastantes como viajeros, no sé cómo explicar, que se influenciaban por todo esto. O sea, cada que veían un espejismo salían de aquí, y muchas de esas personas que vieron el espejismo terminaron como por de alguna forma asentar algún tipo de cultura o de crear algún tipo de conocimiento. Era como si el espacio de los espejismos otorgara directamente mucha información. Entonces esa necesidad de información y obsesión de las personas que se encontraban alrededor fue hasta que crearon como la puerta ya en piedra, como para darle un sentido anclado a la tierra. Uh-huh. Ok. Observa, porque todo esto viene aparentemente desde la época sumeria.
observa quién fue el primero en estar en contacto, vamos a hablar de los sumerios, en contacto con esta información y qué es lo que quería obtener y hacer. Fede. Bueno, mi percepción es un poco distinta a lo que él contaba porque lo que yo voy viendo es cómo los cuerpos, a partir de esta, sí se ve esta forma en la que se atrae energía de otro lugar, Ujú. pero lo que va haciendo es como petrificar los propios cuerpos de ellos. Y es como que van quedando quietos en un punto y se van transformando, por ejemplo, en una protuberancia que podría ser una montaña o podría ser bien otra cosa, pero que forman parte de la Tierra como cuerpos. Y como estructura energética es como si ellos se hubiesen mudado a una dimensión paralela y observan desde ese lugar como la Tierra y la forma de la Tierra, pero ya modificada, teniendo conciencia de que sus cuerpos estuvieron ahí, en esos puntos. Y es como si quedan anclados a una dimensión paralela, pero sin poder irse, porque es como si todavía algún vínculo los mantiene fijados a esas estructuras físicas. Claro, y esto es muy interesante, ¿no? Porque es la añoranza a otros tiempos siempre han sido mejores, ¿no? Y Claro. es esta añoranza de que yo viví, o sea, Y es la fíjate, no aceptación de esa claro, modificación. ujú, Ajá. ok. Nico, Te escucho, Ira. o sea, ¿cuál era el fin de estos primeros, del primer sumerio que buscó eso y quién era? Era, suena como Imig Anu, Ujú. y es como si este fuera hijo de alguien que había dejado como un escrito y hizo como una primera exploración. Es como si ya en varias ocasiones este lugar hubiera estado abandonado. Hizo como una primera exploración al espacio, al lugar, mandó a construir a través del sacerdocio de sus seres, o sea, de sus compatriotas, este espacio de las piedras, y esto con la única, en su mente solo existía la necesidad de la expansión, de una energía Ah, que le permitiera expandirse en terreno y poder, como, como si fuera incluso hasta una energía literal, así que les fuera a dar energía, fuerza. como los otomanos, ¿no? Que fueron conquistadores Ujú, hasta Europa, conquistaron ujú, el Imperio Otomano. Entonces sí, es esta parte de conquista y por otra parte esta parte de la añoranza y por otra parte esta forma de transformarse en algo que no sienten ellos que son, ¿no? así es. Ok, O que desean ser. o que desean ser, sí, o sea, porque no lo son. Ujú. Ok, bueno, vamos a dejarla aquí porque ya tenemos casi una horita y ha estado medio pesadito esto, pero vamos a desconectar y luego haremos otra parte con estos portales. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, respiran y sienten su energía. ¿Cómo les fue? Bien, ¿Cómo se Bien, sienten? bien, bien. tranquilo. Pero interesante la información Muy interesante. porque al final de cuentas, y no fuimos al de África, que nos faltó ir ahí, Ujú.
porque fíjate una cosa, se están manejando estos tres portales y son tres energías completamente distintas. Entonces, Sí. hay que observar cuando se unen estos tres portales qué energía es la que maneja en la totalidad, porque estos tres portales, como están distribuidos, forman un triángulo. Claro, y yo lo que percibía era que el primer portal se estaba moviendo como a la India en el momento que ellos dejan eso, y el portal ese de África se estaba moviendo al punto donde hoy está el Vaticano, a Italia, o sea, como para arriba. Entonces Claro. estaban haciendo como un cambio de polos, o sea, como uno se iba como un poco más al sur y el otro más al norte, iban haciendo unos movimientos que yo creo que se habrán dado y por eso también están como parcialmente se habrán dado y por eso están así como desconfigurados. Pero una cosa muy importante, porque fíjate, la Ciudad del Vaticano está construido en un lugar energético que se supone que muchos dicen que es la entrada al inframundo. Ujú. Entonces ahí lo que veía Nico también. Sí, Sí. Cómo estas otras realidades para nosotros en nuestra concepción cultural pues son como esos infiernos, o sea, o incluso estas mismas realidades se perciben así porque, porque entienden cómo se transforma el humano o cómo se transforma nuestra energía en ese espacio. Estos seres, o sea, este ser de verdad se veían cuando estábamos en ese portal, se veían sobreestimulados. Es como si a personas que habían estado en abstinencia por mucho tiempo y de repente les llegabas y les ponías una mesa llena de drogas y de alcohol. Entonces empezaron como a excitarse y empezaron como a sentir nuestra energía de una forma así violenta. claro. Estaban excitando. Claro, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, en este portal del Vaticano, ¿por qué se llama Vaticano? Porque hay una diosa que se llama Bátisi, ¿no? Ajá. Que es la diosa que va comiendo y transformando toda esta energía del inframundo. O sea, era el similar a Hades o el similar a... Entonces, el Ujú. Vaticano fue construido en un cementerio. Entonces, todo el Vaticano está construido en un cementerio y todo lo que es esta iglesia, la de San Pedro, no sé cómo se llama, sí, ¿no? La basílica. La basílica, están y todos estos recovecos y todas estas cosas que hay allá adentro te hablan sobre el sacrificio, la muerte y cómo empezaron a trabajar con estas partes del sacrificio y del adeno, de la sangre y de todo eso que no podemos... ¿Por qué? Porque eso te vuelve adictivo. O sea, cuando una persona se asusta, la sangre saca ciertos productos químicos que te vuelven adictivo y te llevan a creer que eso te lleva a una vida eterna, al rejuvenecimiento, al no sé qué, y todo eso están ahí. Es el speech de siempre. O sea, Todo, claro, y todo eso está ahí, todas estas formas de entrega y de todo esto que se hacía en ese lugar, el Vaticano está hecho sobre huesos. Todo, por eso el Vaticano es aparentemente el país más chico, porque todo el Vaticano está construido sobre todas las muertes. Eso es un cementerio enorme. ujú. Pero Y bueno, se cambia y se va cambiando de color tu escenario. Ah, ¿sí? Sí, te volviste. No es que se cambió tu luz y se vio como Ah, efecto especial. bueno, bueno chicos, gracias. Vamos Claro. luego a hablar sobre todo esto. Gracias chicos, descansen, cortamos. Bye chao. bye. Bye.